Graduate School of Management le da la más cordial bienvenida a la presentación de la publicación El emprendimiento en América Latina, muchas empresas y poca innovación. Como primer punto tenemos palabra de bienvenida a cargo de Virginia Lacio, directora de SPA SPOL. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en la presentación de este informe, de esta publicación. El tema del emprendimiento y la innovación es algo muy afín a la escuela. Trabajamos en investigación en este ámbito, apoyamos a los emprendedores, sean estudiantes o estén fuera de la escuela. Así que realmente para nosotros es muy especial y agradecemos al Banco Mundial que nos haya escogido para hacer la presentación del libro en Guayaquil. Queremos agradecer pues obviamente también a Samuel, uno de los coautores, y a Carlos Rabascal y Pablo Arosemena por haber aceptado nuestra invitación a comentar el libro. Eso pues naturalmente nos permitirá hacer una buena discusión y crítica al final de la sesión. Está en este momento con nosotros representando al Banco Mundial el señor Nelson Gutiérrez, que tendrá la oportunidad pues, de dirigirse a ustedes en unos momentos. Para él pues, nuestro agradecimiento y para que lo conduzca a las otras personas de la institución. Es una oportunidad de iniciar la colaboración con ellos y esperamos tener algunos otros informes que presentar a lo largo del año u otras actividades conjuntas que realizar aquí en Guayaquil. Así que consideren esta su casa para las próximas publicaciones. Adelante. Como segundo punto tenemos palabras de Nelson Gutiérrez, representante de la Oficina del Banco Mundial Ecuador. Nelson Gutiérrez es representante del Banco Mundial en Ecuador, es economista, especialista del sector de protección social. Tiene experiencia en temas como capital humano y productividad y coordinó el evento sobre el estudio del emprendimiento en América Latina en la ciudad de Quito. A continuación, Nelson Gutiérrez. Buenas noches, gracias Virginia por la oportunidad que nos dan justamente de compartir uno de los estudios y uno de los trabajos que es una de las razones de ser del Banco Mundial en los distintos países de la región. Quiero agradecer también sobremanera a los comentaristas del informe, a Carlos Rabascal, a Pablo Arosemena y también bueno, a Samuel, que es nuestro colega que ha venido y creo que está muy feliz en su ciudad natal, así que para él también es una oportunidad enorme de compartir con la gente de su ciudad y con los emprendedores. Por encargo yo quisiera transmitirles el saludo Virginia y a todos los asistentes de la representante en Ecuador, la señora Indu John Abraham, la representante en el Ecuador del Banco Mundial. Lamentablemente no pudo estar presente el día de hoy, que lo hubiera querido y está pendiente de hacerlo acá en Guayaquil por razones de fuerza mayor. Pero les transmito primero su saludo y transmitirles también un poquito la idea de por qué el banco está promoviendo mucho este tema de estos diálogos en el país. Y básicamente es difundir este nuevo enfoque que el Banco Mundial está teniendo en relación a su objetivo y a su misión. Como ustedes y muchos de ustedes seguramente conocen, la misión fundamental del Banco Mundial está relacionada al tema de reducción de pobreza a nivel mundial, pero últimamente se ha incorporado un nuevo meta y objetivo que el banco lo monitorea con mucho rigor, que es el tema de la prosperidad compartida, es decir, cómo realmente lograr que la prosperidad y el crecimiento sea compartido entre los distintos estratos de la sociedad. Y este elemento evidentemente ha implicado que va a una serie de estudios que el banco ha estado difundiendo en los últimos tiempos, tiene que ver justamente con esta lógica, cómo realmente ir a los fundamentos de la reducción de la pobreza y a los fundamentos de compartir esta prosperidad y sobre todo en América Latina, que en los últimos años ha tenido un auge muy importante, ha tenido lecciones que ha podido incluso compartir con varios países que hoy están pasando situaciones de crisis, como hay varias lecciones aprendidas de la región, pero también existen desafíos y retos como el estudio que nos convoca el día de hoy. Justamente Samuel y los comentaristas abundarán mucho más en el tema,
pero claramente el tema del desafío de la productividad y detrás de él el tema de la innovación a nivel del empresariado de la región y obviamente en el caso del empresariado ecuatoriano, resulta sin lugar a duda uno de los desafíos fundamentales. Creo que el estudio les será de mucho interés para poder mirar justamente algunos entretelones detrás de lo que está aconteciendo en la región y que creo que podrían ser muy útiles para el país. Así que sin más, les agradezco muchísimo la presencia nuevamente, a los comentaristas por sus aportes, a Samuel por su presencia aquí y sobre todo a nuestros anfitriones y a ustedes que son el principal motivo y razón para esta difusión de estudios. Muchísimas gracias. Como tercer punto tenemos presentación del informe El emprendimiento en América Latina, muchas empresas y poca innovación, a cargo de Samuel Piegnagura, economista del Banco Mundial y miembro del equipo que elaboró el informe. Samuel Piegnagura se desempeña como economista en la oficina del economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Desde su llegada al Banco Mundial, ha trabajado de manera activa en el informe macroeconómico semestral para América Latina y en otras publicaciones regionales preparadas por la oficina del economista jefe. Gran parte del trabajo de Samuel se centra en temas relacionados a crecimiento económico, desarrollo financiero, banca y economía internacional. Samuel terminó sus estudios de PhD en la Universidad MIT en el 2011. A continuación, Samuel Piegnagura. Bueno, empiezo por agradecer a Javier, a Virginia por la invitación y, como decía Virginia, esperamos que esta sea la primera vez de muchas en que el Banco Mundial pueda presentar informes aquí en la SPOL. Además, para mí es un placer especial estar aquí en la SPOL porque, como algunos de ustedes saben, yo empecé mis estudios de economista acá, bueno, no en la SPAE, pero en lo que ahora es en lo que era el ICHE. Con lo cual, para mí siempre es un gusto y estoy muy agradecido con lo que la SPOL me dio a mí, así que cuando me dijeron, mi jefe me dio el visto bueno de venir a Guayaquil a presentar este informe, pensé inmediatamente en querer hacerlo en la SPOL. Así que un placer para mí. Bueno, me meto en el informe. Voy a tratar de hacerlo lo más sucinto, pero déjenme empezar por una pequeña introducción de por qué es importante este tema para una institución como el Banco Mundial y para países latinoamericanos. Entonces, como todos ustedes saben ya, Latinoamérica viene de una década, los años 2000, en que hubo grandes progresos en el ámbito social, hubo gran reducción de la desigualdad, de la pobreza, y esto no está separado del gran crecimiento que tuvo la región. Los países de Latinoamérica pudieron crecer a tasas que nunca habían visto y por un tiempo tan largo en su historia, ¿no? Entonces, esto lo pudimos aprovechar, hubo progreso social y demás. Hoy en día, la región como un todo se encuentra en una coyuntura un poco distinta, ¿verdad? Ya los vientos a favor que tenía la región para crecer de manera, ya no digo fácil, pero de manera sostenida, se están volviendo vientos en contra y lo que tiene que hacer la región es encontrar maneras de encender los motores que le permitan crecer por sí sola. ¿Y por qué es esto importante? No solamente por un tema de crecimiento económico per se, sino que, como decía Nelson hace un momento, la continuación del progreso social, que vale recalcar que todavía no estamos donde deberíamos estar, depende crucialmente de que Latinoamérica pueda crecer a las mismas tasas que crecía en los años 2000. Por esto es clave entender qué es lo que está pasando desde el lado empresarial en Latinoamérica, por qué las empresas latinoamericanas no crecen como se espera que crezcan. Entonces, lo que trata de hacer este informe es no dar una solución al problema, no decir cómo deberían crecer las empresas latinoamericanas. Lo que tratamos de hacer es dar una perspectiva general de cuáles son las áreas donde estamos fallando, cuáles son las áreas donde las empresas latinoamericanas flaquean y tratar de entender, abrir un diálogo para ver de qué manera se puede promover el crecimiento y la innovación por parte de las empresas latinoamericanas. ¿Okay? Entonces, empiezo con la presentación y básicamente quería ilustrar primero que
el emprendimiento y la creación de empleos es un proceso natural del desarrollo económico. ¿Okay? A medida que vamos viendo países más y más ricos, lo que observamos normalmente es que los países ricos tienen una mayor cantidad de empleados asalariados y una cantidad menor de empresarios. Es decir, esto nos abre la puerta a que el emprendimiento no es necesariamente la creación de una empresa. Entonces, este informe se plantea la hipótesis de que emprendimiento va más allá del simple hecho de crear una idea. Es desarrollarla, es innovar, es generar procesos novedosos y demás. ¿Por qué es importante, como decía, el tema del crecimiento de las empresas y de la innovación en Latinoamérica? Bueno, porque como muestra este gráfico, Latinoamérica es una región donde gran parte de la población está asociada a las empresas informales y pequeñas. Es por esto que se ha visto en la región un gran esfuerzo por parte del sector público y de los que diseñan políticas públicas en tratar de hacer de que estas personas que están en el sector informal o en empresas pequeñas crezcan, ¿verdad? Lo que se trata es lo siguiente, que estas empresas amarillas y naranjas, que son las pequeñas e informales, se vuelvan grandes y crezcan. ¿Ok? Lo que planteamos nosotros es que el problema de empresas pequeñas y de la falta de crecimiento va más allá del tema de la informalidad. Tiene que ver con el sector empresarial en general. En este gráfico lo que mostramos son datos de empresas en distintas regiones y lo que vemos es que en general las empresas formales también son pequeñas. ¿Ok? Esto no está mal. Las empresas formales tienen doctores, tienen abogados, que son empresas pequeñas. Lo que sí nos muestra este gráfico es que en Latinoamérica estas empresas pequeñas son una mayor proporción del total de empresas formales que en otras regiones. Es decir, en Latinoamérica hay un problema de pequeñez de las empresas, no solo por la informalidad, sino también por el lado de las empresas formales. Y como decía antes, el tema está que la informalidad y la salida de pobreza está íntimamente ligada con lo que pasa con el sector empresarial. Si hay empresas formales que son dinámicas, innovadoras y que crecen a tasas aceleradas, esto va a implicar una generación mayor de empleos de calidad y una reducción de la pobreza. Y esto es precisamente lo que vemos en este gráfico. Existe una gran asociación entre el crecimiento de las empresas grandes en distintos países de la región y en este caso es el aumento de la formalidad, de las personas que trabajan en empresas que son formales. Con lo cual nosotros, la idea que tratamos de proponer en este informe es, quizá, lo que había que tratar de pensar desde un plano de política pública, de generación de empleos de calidad, es no necesariamente apoyar a estas empresas pequeñas formales, sino encontrar maneras de que las empresas rojas, que son las grandes, crezcan y generan empleos de calidad que permitan reducir estas empresas informales. Entonces, de alguna manera el enfoque es... Uy, ¿qué pasó acá? El enfoque es que las líneas rojas se vuelvan... que mayor proporción de la población económicamente activa esté asociada a empresas de empleos de calidad. Es acá que tengo que... Entonces, como decía, entro en detalle en qué queremos decir con emprendimiento en este informe y cuáles son las ideas que tratamos de contar con este informe. Entonces, cuando empezamos a pensar en el diseño de este informe, el primer desafío claramente era definir emprendimiento. Emprendimiento muchas veces se entiende como la creación de empresas, ¿verdad? La persona que decide poner una empresa y ser su propio empleador. Sin embargo, la palabra emprendimiento viene de principios del siglo XX y fue propuesta por el economista alemán Joseph Schumpeter, y él tenía una visión mucho más amplia del emprendimiento. No era solamente crear una empresa, no se acababa ahí el proceso emprendedor. El emprendimiento tenía que ver con crear una empresa, mejorar los productos existentes en el mercado, mejorar los procesos, buscar nuevos mercados,
En fin, es una definición muy amplia. Y esta es la definición que nosotros queríamos adoptar en este informe, una definición que sea un poquito más amplia. Y de hecho, encontramos que este emprendimiento amplio y en varias dimensiones está muy asociado con el tamaño de las empresas. Normalmente son las empresas más grandes las que tienden a innovar, a exportar, a abrir nuevos mercados, en fin. Son estas las empresas que normalmente pensamos son las más innovadoras. Con lo cual, en este informe adoptamos un cierto atajo, ya que es muy difícil entender cuáles son las empresas que tienen una habilidad empresarial mayor, y analizamos todo por tamaño de empresa. Y de hecho vemos que, como anticipaba antes, las empresas grandes están asociadas con una mejor calidad de empleo. Una aproximación de esta calidad de empleo son los salarios. Y vemos que controlando por características del empleado, es decir, por su nivel de educación, por su edad, por el sector en el que trabaja, las empresas grandes suelen ser las que pagan mejores salarios. De hecho, vemos que en esta muestra de empresas latinoamericanas, 60%, el salario adicional que pagan las empresas grandes es 60% mayor que la que pagan las empresas pequeñas. Con lo cual, encontrar maneras de que estas empresas generen más empleo es fundamental para la reducción de pobreza y la reducción de la informalidad. Aquí voy a empezar ya con los mensajes del informe. Como decía, este es un informe que hace una visión amplia del emprendimiento en Latinoamérica y da una serie de diagnósticos que creemos nosotros son importantes para entablar un diálogo de política que permita pensar en una manera conjunta en el crecimiento de las empresas y el crecimiento del país y la reducción de pobreza que antes hablaba. Entonces, primer hecho que observamos en Latinoamérica es que las empresas latinoamericanas tienden a crecer poco comparado con sus pares de otras regiones. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que en Latinoamérica, cuando una empresa se forma, tiende a ser pequeña en comparación con otras regiones. Pero no es tan pequeña, tiene números que están aproximadamente en el rango de las empresas de otras regiones. Déjenme añadir que estos números quizá les parecen altos. Estas son muestras que se toman de los censos de empresas del Banco Mundial, que suele ver a las empresas más grandes y más exitosas, con lo cual no tomen en serio el número, sino la comparación relativa. Pero lo que se ve es claro. Las empresas latinoamericanas empiezan un poco más pequeñas que las de otras regiones, pero lo que realmente llama la atención es que cuando uno ve 40 años después qué pasa con estas empresas, las empresas latinoamericanas multiplican su empleo en un factor de 5 más o menos, mientras que las de otras regiones en un factor de 7, 8. Es decir, las empresas latinoamericanas no crecen al mismo ritmo que las de otras regiones. De hecho, esto lo podemos ver de otra manera. Podemos tratar de entender cuál es el número de empresarios que hay en Latinoamérica y ver cuántos empleados hay en Latinoamérica. Porque al final del día lo que estamos tratando de argumentar es que existe en Latinoamérica un exceso de empleadores y un déficit de empleados. Hay poca proporción de la población económicamente activa que es empleada. Entonces vemos en este gráfico que es la relación que existe entre el ingreso per cápita de un país y el número de empresarios que hay en un país, el número de cuentapropistas de un país. Vemos que en Latinoamérica nos va bien. Es decir, hay un gran número de empresarios. Vemos que los puntitos rojos que son Latinoamérica están bastante por encima del nivel que su desarrollo económico predice y bastante por encima incluso cuando no vemos el desarrollo económico, sino sencillamente el nivel. De hecho, si vemos a Latinoamérica y en Ecuador en particular, vemos que un número relativamente alto comparado con otras regiones de la población económicamente activa está asociada a empresas propias. Sin embargo, cuando vemos la otra cara de la medalla, el número de personas que están empleadas en el sector formal, vemos que en Latinoamérica solemos estar por debajo de lo que nuestro nivel de desarrollo predice. ¿Qué quiere decir esto? Que en Latinoamérica hay un déficit de trabajos asalariados y un exceso de personas que están en su propia empresa. Ahora, esto puede ser porque tenemos una predisposición natural a querer ser nuestros propios jefes, pero argumentamos nosotros, también puede ser
que uno forma una empresa porque no tiene opciones en el mercado laboral de ser empleado. Opciones buenas, porque no se trata de conseguir un trabajo con paga mala, sino de un trabajo, lo que llamamos nosotros un trabajo de calidad. Segundo punto que hacemos en el informe, y este tiene que ver un poquito más con políticas públicas y no necesariamente con el hilo conductor del informe, pero nos pareció un resultado bastante interesante. Mucho del énfasis que se pone en política pública es en el fomentar a las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Lo que vemos en un artículo que se comisionó para este estudio es que en realidad las empresas que más crecen no son las pequeñas y medianas, son las jóvenes. Es decir, son aquellas empresas recién formadas con 0 a 4 años, son las que para cualquier tamaño de empresa tienen un crecimiento mayor. De hecho, argumentamos nosotros en el informe, el focalizar las empresas, las políticas de apoyo al sector privado en el tamaño puede generar incentivos perversos a que las empresas se mantengan pequeñas. Entonces, nuestra propuesta es tratemos de pensar un poco más en detalle de qué manera podemos hacer que la política pública genere incentivos apropiados para que las empresas crezcan y generen empleo. Ahora sí vamos a ver una serie de indicadores que nosotros pensamos están asociados con el tema de innovación. ¿Por qué hacemos el salto de crecimiento e innovación? Bueno, porque la teoría económica nos dice que para crecer las empresas tienen que innovar. Entonces, si queremos entender el déficit de crecimiento de Latinoamérica, quizá hay que empezar por ver cuáles son las aptitudes de las empresas latinoamericanas a la hora de innovar. El problema, obviamente, es que cuando uno trata de ver innovación, puede tomar uno de dos caminos. O trata de ver evidencia dura y análisis empírico y basarse en una serie de indicadores que normalmente están disponibles, o se ve la parte más subjetiva y de encuestas y demás. Nosotros optamos por el primer camino y tratamos de ser lo más amplio posible en el análisis. Es decir, tratamos de ver una serie de indicadores que creemos nosotros son informativos a la hora de pensar en cuánto están innovando las empresas latinoamericanas. Entonces, el primer indicador que utilizamos es un indicador que se utiliza bastante de manera generalizada cuando se habla de innovación, es el tema de patente. Esto es el gráfico de introducción de productos nuevos por parte de las empresas. Estos son datos nuevamente de la encuesta de empresas del Banco Mundial, donde hay una pregunta, se le dice a la empresa: usted ha introducido un producto nuevo en el mercado en el último año, y la empresa responde sí o no. Lo que vemos es que una proporción pequeña de las firmas latinoamericanas responden afirmativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas latinoamericanas en esta dimensión de innovación, que es introducir un producto nuevo en el mercado, tienen un déficit. Y ojo, no estamos comparándolas necesariamente con Estados Unidos o países de ingreso alto. Aquí estamos tratando de hacer una comparación relativamente amplia con países de ingreso medio, como son los países latinoamericanos, y este déficit persiste. Es decir, las empresas latinoamericanas no introducen tantos productos nuevos como las de otras regiones. Ahora sí vemos indicadores típicos en el área de innovación, por ejemplo, investigación y desarrollo. Lo que vemos es que en Latinoamérica la inversión en investigación y desarrollo es relativamente pequeña comparada con países de ingreso alto y otro país como China, donde hay una gran inversión en investigación y desarrollo. Más aún, en Latinoamérica tiende a haber un sesgo a que la inversión en investigación y desarrollo esté hecha por el sector público y no tanto por el privado, con lo cual existe un cierto déficit por parte del sector privado en el área de investigación y desarrollo. Luego vemos otro aspecto de la innovación y del emprendimiento, que es los procesos, la manera en que las empresas llevan su producción. Y aquí usamos datos que son relativamente nuevos y bastante creativos, que propusieron algunos investigadores de universidades de Estados Unidos e Inglaterra, donde tratan de puntuar ciertas áreas de las empresas. Entonces puntúan, por ejemplo, el manejo de talento, el procesos de contratación y demás, seguimiento de procesos, controles de calidad y demás.
Y los resultados son realmente llamativos. En Latinoamérica, cuando comparamos con este grupo de países, que lamentablemente es el que hay, no hay más países todavía en la muestra, lo que vemos es que en Latinoamérica las prácticas empresariales suelen estar muy por debajo de aquellas de países de ingreso medio y medio alto. ¿Qué quiere decir esto? En Latinoamérica todavía, por ejemplo, no buscamos el talento basado en méritos, sino muchas veces buscamos talento porque conocemos a alguien, contratamos a alguien de confianza y demás, y no necesariamente la persona más capacitada. O no tenemos los procesos de seguimiento, el control de los procesos y el seguimiento de la producción que se ve en otros países. Es decir, no se trata que en Latinoamérica no solo no introducimos productos nuevos y generamos ideas brillantes que van a convertirse en el nuevo iPod o lo que sea, sino que desde las cosas más elementales, que son la manera en que uno lleva la empresa, existe un déficit. Además, otra dimensión de la innovación que vemos que hay un déficit, las patentes. En Latinoamérica, incluso controlando por el tamaño de la población y el nivel de ingreso, existe un déficit en el número de patentes que las empresas latinoamericanas tienen. Las empresas no patentan en el mismo volumen que lo que patentan empresas, por ejemplo, del sudeste asiático o del este europeo y demás. Entonces, hago una pausa aquí. Lo que hemos visto es, en gran medida, en promedio, digamos así, en el general de las empresas latinoamericanas existe un déficit de innovación. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos nosotros es, bueno, quizá esto se deba a que existen un número pequeño de empresas muy exitosas que hacen un montón de innovación y que el promedio no las está capturando. Entonces, lo que tratamos de hacer después de este análisis general es decir, ok, vamos a ver a las empresas más exitosas. ¿Cuáles son estas? Las empresas exportadoras, las empresas que son multinacionales, latinoamericanas que van a otros mercados y las empresas multinacionales que vienen a Latinoamérica. Y sorprendentemente lo que encontramos es que estas también tienen un déficit. O sea, el déficit de innovación latinoamericano va más allá de la empresa latinoamericana promedio. Tiene que ver también con las empresas grandes que no innovan lo suficiente en comparación con otras empresas de otras regiones. Entonces, empecemos por el lado de los exportadores. Lo que se ve en este estudio es que, y aquí presento uno de los tantos gráficos que tenemos ahí, es que en Latinoamérica existe un déficit de entrada a mercados de exportación. Es decir, el número de empresas en Latinoamérica que dan el salto y se convierten en exportadoras es relativamente pequeño comparado con otras regiones. Para aquellos que son curiosos y ven que hay números negativos, estas son tasas de entrada relativa. Entonces, esto es en comparación a un país que es el país base, que es Albania. Al margen de esa tecnicalidad, lo que vemos es lo que les decía, que Latinoamérica se encuentra por debajo de otros países en desarrollo para los cuales tenemos datos para hacer este cálculo. Vamos al lado de las multinacionales. ¿Qué vemos con las famosas multilatinas que hoy en día están de moda? Aquellas multinacionales latinoamericanas que están expandiendo mercados, tanto dentro de la región como fuera. Lo que encontramos es bastante sorprendente, al menos desde mi punto de vista. Uno esperaría que estas sean realmente las superestrellas y que sean comparables con empresas de otras regiones. Y vemos que en promedio no es así. En Latinoamérica, las multilatinas de países grandes, de los 5 países más grandes de Latinoamérica, tienen inversión en investigación y desarrollo que está bastante por debajo de lo que tienen multinacionales del este asiático, por ejemplo. Segundo, las prácticas empresariales de estas multinacionales son mejores claramente que la empresa promedio, pero cuando las comparamos con multinacionales de otros países, están muy por debajo. Además, las multinacionales en Latinoamérica, su mayor incentivo a la hora de expandirse, de buscar nuevos mercados, es ampliar mercados. Vender el mismo producto que vendes en tu país de origen, lo vendes en el país vecino o en Estados Unidos o donde sea. Esto contrasta marcadamente con lo que se ve, por ejemplo, en países asiáticos, donde lo que hacen las multinacionales es tratar de explotar las ventajas comparativas de cada país y localizar la producción, por ejemplo, del chip en el país que tiene la ventaja comparativa en el chip, el procesador en otro lugar y así sucesivamente. Con lo cual hay una dinámica muy distinta por parte de las multilatinas que de multinacionales de otras regiones.
Además, también puede ser sorprendente para muchos, las multinacionales que vienen a Latinoamérica, es decir, las Coca-Cola y las empresas que ponen sus plantas de producción en Latinoamérica, tienen niveles de innovación que están por debajo de aquellas de otros países. Entonces les explico un poco el gráfico. Lo que tenemos acá es nuevamente este indicador de las encuestas de empresas del Banco Mundial, que es el porcentaje de empresas que introducen un producto nuevo. Y aquí nuevamente lo que tratamos de hacer es controlar por tantos factores como se puedan de las características de las empresas. Entonces controlamos por el sector en el que operan, el país de origen, en fin. Y lo que vemos es que incluso cuando limpiamos este efecto sectorial y demás, las multinacionales que operan en Latinoamérica están por debajo en términos de introducción de nuevos productos que aquellas de otros países en desarrollo. O sea, aquellas que operan en otros países de desarrollo. Aquí estamos comparando multinacionales que operan en Latinoamérica versus aquellas, por ejemplo, que operan en el este asiático. Entonces, con esto concluyo este resumen panorámico de nuestro informe y les dejo con un pequeño resumen y unas pequeñas reflexiones de lo que encontramos por el lado de políticas públicas de nuestro informe. Entonces, por un lado, existen buenas noticias. No las he conversado todas aquí en detalle, pero las voy a mencionar igual. Entonces, como decía, Latinoamérica es una región empresarial. El latinoamericano es una persona creativa, que, como dicen en algunos países, recursiada, que se busca la manera de subsistir. Somos personas que sobreviven, que pasan la tormenta y resisten. Y esto se ve reflejado en el gran número de empresarios que hay en la región. Por otro lado, como decía, las empresas latinoamericanas ya no están en el marco de su país, sino que buscan expandir fronteras y buscan nuevos mercados. Hay una gran expansión de las empresas latinoamericanas a otros países. Por otro lado, algo que no mencioné, en el estudio lo apuntamos, las multinacionales que vienen a Latinoamérica, las empresas foráneas que vienen, parecen tener un impacto importante en la productividad. Es decir, sobre todo en lo que se dice en economía, en tener derrames a otras empresas locales. ¿Okay? Además, vemos que los exportadores, en el momento de la crisis financiera global que se vio entre el 2008 y el 2009, respondieron de manera vigorosa. Buscaron nuevos mercados, buscaron exportar nuevos productos y capearon bastante bien con la contracción de demanda mundial que se vivió. Por otro lado, por el lado de políticas públicas, vemos que en Latinoamérica se está empezando a hacer énfasis en el tema de emprendimiento y crecimiento. Y no solo se hace énfasis en este tema, sino que se está experimentando. Entonces menciono algunos ejemplos. En países de la región se ve que hoy se establecen entidades de promoción de exportación. Uno de los problemas que hay en la región es que cuando a una persona le va mal, a un exportador le va mal cuando va a un mercado, esta información de qué falló no suele difundirse en el resto de los posibles exportadores. Estas agencias que se están estableciendo de promoción de exportación cumplen ese rol, el rol de compartir con otros posibles exportadores qué cosas funcionan, qué cosas no. También hay agencias de promoción de inversión que buscan atraer, por ejemplo, posibles inversionistas extranjeros a sectores estratégicos en los países. Además, una de las cosas que es reconfortante es que se están creando agencias pro competencia en muchos países que de hecho tienen poderes, es decir, pueden poner multas a las empresas que están actuando de manera anticompetitiva. Y además, como decía, a nivel de políticas públicas se está experimentando. Ya no se dice, ok, hagamos esto porque creemos que esto es lo bueno. Lo que se hace ahora en Latinoamérica, se establece un programa, se evalúa, se ve si funciona o no, y si funciona se expande y si no se trata otra cosa. Entonces vemos que hay una experimentación que es bastante positiva desde nuestro punto de vista. Sin embargo, como decía, hay desafíos por delante. Entre ellos es que parece indicar este informe que la brecha de innovación va más allá de los latinoamericanos en sí. Parece que tiene que ver más con el ambiente que se vive en la región desde el punto de vista empresarial. Y un reflejo de esto es que incluso las multinacionales que vienen a la región tienden a ser menos innovadoras que cuando van a otras regiones. ¿Okay? Y en este ámbito vemos en el informe que existen algunos puntos que no necesariamente son los únicos
y no necesariamente hay un orden en estos puntos, pero hay algunos puntos que vemos resaltan como posibles cuellos de botella o barreras a la innovación y crecimiento de empresas. Por un lado, encontramos que en Latinoamérica todavía hay un marco contractual bastante volátil y bastante impredecible, que quizá hace que los empresarios no tomen riesgos, precisamente por esta incertidumbre. Además, vemos que existe todavía en Latinoamérica mucha concentración en ciertos sectores. Concentración quiero decir poca competencia, sobre todo en temas de sectores no transables. Muchos países en Latinoamérica se han abierto, han liberalizado sus economías y obviamente los productos transables tienen competencia de productos internacionales, pero cuando se trata de servicios, en Latinoamérica vemos que todavía hay mucha concentración y esto puede ser una razón por las cuales estos monopolistas no tienen competencia y no están innovando. Y además, otro factor que encontramos es el tema de capital humano, el talento, el encontrar no solo el expandir el acceso a educación primaria, secundaria y terciaria, sino también el encontrar cuál es la educación apropiada para las necesidades del sector empresarial. ¿Cómo hacer que un graduado, por ejemplo, de la ESPOL pueda ser una persona que resuelva problemas, que proponga ideas nuevas y demás? Estos tres factores vemos que son comunes en la región, que hay un déficit en estos factores y creemos que es ahí donde hay que tratar de apuntar a las políticas públicas. Y en Ecuador no es la excepción. Vemos que hay muchos avances en muchos frentes, infraestructura, se está planteando reformas educativas importantes y demás, pero todavía creemos que hay mucho que pensar y tratar de trabajar para continuar en esta senda. En fin, muchas gracias. A continuación tenemos comentarios acerca de la publicación. Esto lo moderará Javier Ordeñana, profesor de SPA ESPOL. Bien, buenas noches. Estoy seguro que muchos tienen comentarios, dudas sobre lo que se ha comentado. Podemos relacionar, y mucho de lo que se dijo en el informe, algunos veían las caras como diciendo, sí, eso pasa aquí en Ecuador también, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos a resaltar. Por ejemplo, el tema de la relación con las empresas formales, que tal vez otros estudios sobre el tema de emprendimiento no lo han abordado con tanto detalle como este reporte. Pero en todo caso, vamos a tener primero algunos comentarios de los panelistas invitados y luego daremos espacio para que los asistentes puedan comentar o hacer preguntas. Iniciamos con Carlos Rabascal, que muchos de ustedes lo conocen, es ingeniero comercial, graduado de la Universidad Católica de Guayaquil. Además de su actividad profesional, ejerce la actividad periodística, siendo director y conductor de los programas de opinión Pulso Político en TC Televisión y Primera Hora en CN Plus, y es articulista también del diario público El Telégrafo. Entonces nos va a comentar su lectura del informe y de la presentación de Samuel. Aquí tengo. Gracias, Javier. Bueno, primero, muy buenas noches con todos. Gracias por Virginia, gracias Javier y gracias a los profesores de la SPAE por la invitación. Bueno, primero que me alegro de que hayamos recuperado un amigo, ahora que el Banco Mundial es uno de los mejores amigos del Ecuador. Eso sí es importante porque nos va a permitir un poco bajar la carga financiera del Ecuador y eso es importante. Ahora, claro está que el Ecuador también ha hecho su tarea previa y todavía falta por hacer. Pero quiero comenzar diciendo algo. A ver, para analizar estos efectos de la carencia o de la ausencia de innovación en Latinoamérica, creo que tenemos que comenzar contextualizando a América Latina y el Caribe para poderla entender. Me llamó la atención algo que Samuel dijo. Esto va más allá del comportamiento individual y más bien tiene que ver con el ambiente empresarial. Pero yo creo que las empresas las fundan seres humanos y los seres humanos tienen un comportamiento. En consecuencia, tenemos que entender ese comportamiento. Y quisiera compartir con ustedes algunos datos que a lo mejor caen por sí mismos y ustedes también lo saben, pero es importante que partamos de ahí para poder entender los resultados de este estudio, por cierto, tremendamente importante. Primero, Latinoamérica está conformada por 41 países. Vivimos 570 millones de personas. Es rica en diversidad cultural, lingüística y biológica. Se hablan 600 idiomas y posee las mayores reservas hídricas y de biomasa leñosa del planeta. La región se caracteriza
por presentar grandes desigualdades, las mayores del mundo. El 10% más rico de la población percibe el 48% de los ingresos totales, mientras el 10% más pobre apenas el 1.6% de los ingresos. El 75%, es decir, 427 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe, vivimos en zonas urbanas, y las poblaciones urbanas en América Latina y el Caribe aumentará en 394 millones desde el año 2000 a 609 millones en el año 2030, y la mayor parte de este crecimiento se dará en ciudades medianas. Esa es Latinoamérica. Y evidentemente Latinoamérica tiene un horizonte importante en términos de atender a su población. Y el tema que tenemos que preguntarnos aquí es, ¿cuál es el principal problema? ¿Por qué las empresas latinoamericanas están por debajo de los estándares internacionales en relación o en comparación con tamaños de países similares? ¿Por qué no hemos sabido hacer la tarea? Samuel nos ha mostrado resultados que dice que los niveles de innovación en Latinoamérica están muy por debajo de otros países de iguales características en términos de tamaño en cuanto a países. Entonces yo me comienzo a preguntar, ¿ha existido una planificación en América Latina y el Caribe realmente que articule lo público y lo privado para atender a su población? Pues yo creería que no. Y yo creo que ahí están los resultados. Una gran concentración de los recursos en pocas manos, pocos que tienen muchos y muchos que tienen pocos, es una realidad. Pero para poder atender esa pobreza, y la visión de Latinoamérica es atender esa pobreza, es decir, sacar a la pobreza en estos últimos años, en este boom económico en Latinoamérica, ha podido generar casi 70 millones de personas que salieron de la pobreza en la última década, nos dice el informe del Banco Mundial, Augusto de la Torre, en la introducción a este informe, y que aproximadamente 50 millones de personas se unieron a la clase media entre el 2003 y el 2009. Aparentemente, si lo analizamos desde esa óptica, daría la impresión que los resultados son positivos y que la política económica, social latinoamericana y del Caribe es bastante buena. Pero ahí viene la siguiente pregunta, ¿qué tan sostenible es? ¿Qué tan sostenible es? Es decir, Latinoamérica creció producto de modelos de desarrollo o modelos de gestión eficientes, o creció fundamentalmente porque le jugó el número y que independientemente que algunos gobiernos hicieron la tarea bien, otros la hicieron más o menos, otros la hicieron mal, le jugó el número de que los precios del petróleo, de los productos primarios fueron elevados. Bueno, evidentemente eso ayudó. Pero ahora que el crecimiento económico de China se está desacelerando, ¿cuál será el efecto para Latinoamérica? ¿Qué tanta sostenibilidad podrá tener Latinoamérica en términos de atender a la población? Y eso es importante que reflexionemos, porque no necesariamente siempre vamos a tener este tipo de coyuntura. Ahora bien, estamos hablando de innovación. Aquí hay un ejemplo que el presidente de la República lo puso desde que apareció en la política ecuatoriana. El Ecuador exporta choclos e importa humita. Nuestro principal producto de exportación, llamado el petróleo, no lo hemos sabido ni siquiera industrializar. Todavía estamos hablando de la refinería del Pacífico, aparentemente va a ser una realidad, tiene una inversión de 12.000 millones de dólares. Tuve la oportunidad de conversar y entrevistar al presidente y al vicepresidente y dice que ya hay el financiamiento. Pero ¿eso qué quiere decir? Que el Ecuador no ha sabido tampoco innovar, porque hemos tenido un petróleo desde lo público y no lo hemos podido industrializar para poder evitar la importación de los derivados. Pero ahora bien, ¿por qué hace falta la innovación en los países latinoamericanos? Y la pregunta yo se las quiero también trasladar a ustedes para compartir la inquietud. ¿Será acaso que la población latinoamericana, el principal problema que tenemos en los países latinoamericanos es que no tenemos los profesionales adecuados para entrar a innovación? ¿O será tan solo el comportamiento cultural del empresario? Porque para poder innovar requerimos investigar, pero para poder investigar necesitamos recursos económicos, recursos financieros.
desde el punto de vista de la empresa, ¿hay esos recursos económicos para poder incurrir en ese riesgo de innovación? ¿Hay el acceso a esos recursos con facilidad para poder invertir en estos procesos de investigación que nos lleven a innovar? Y ahí es donde tenemos que responder si en Latinoamérica hay esos recursos. Y el tema del talento humano pasa es si existe ese talento humano, primero, preparado, y dos, suficiente. Estaba leyendo en el informe que en Latinoamérica tenemos un excedente de profesionales en materias como abogados, médicos, etcétera, pero no tenemos científicos, no tenemos ingenieros. Es decir, nos hace falta ese talento humano. Y ahí tiene que ver entonces es hacia dónde marcha la educación en Latinoamérica y hacia dónde marcha la educación en el Ecuador, fundamentalmente. Estamos preparando a los ciudadanos a que sean profesionales, a que le aporten investigación a las empresas para poder desarrollar nuevos productos y que como consecuencia de esos nuevos productos los podamos colocar en los mercados locales y en los mercados del exterior con calidad, competitivamente hablando a buenos precios. Entonces ahí es cuando tenemos que hablar, entonces que Latinoamérica requiere un proceso. Y la pregunta es, ¿Latinoamérica está entrando a ese proceso? ¿En Latinoamérica y el Caribe estamos entrando a ese proceso? ¿Estamos realmente entrando a esas reformas de cambios estructurales que requiere Latinoamérica y el Caribe para poder enfrentar esta realidad? Porque una economía alejada de los sectores sociales es imposible. Perdería su razón de ser. Por tanto, necesitamos una economía que dinamice a los países latinoamericanos, pero generando oportunidades de desarrollo. ¿Quién genera la oportunidad de desarrollo? Una articulación pública y privada, definitivamente. En ese sentido, yo creo que Latinoamérica tiene una deuda pendiente. No nos podemos dejar engañar por el boom económico de estos últimos 10 años. Yo creo que hay mucha tarea por hacer y estos estudios del Banco Mundial lo reflejan. Lo reflejan porque no solo es tarea de la empresa, es tarea también del Estado a través de mejorar las oportunidades, educación fundamentalmente. Si no tenemos la preparación de profesionales adecuados y suficientes que puedan proveerle a la empresa privada la investigación necesaria a efectos de poder generar todos esos procesos de innovación como productos nuevos y como implementación de procesos que abaraten y que optimicen los costos de operación y de producción, entonces no vamos a hacer y no hemos hecho la tarea. En todo caso, son las primeras reflexiones que me permito hacer de este estudio. Quiero felicitar porque esto nos permite visibilizar la realidad de Latinoamérica y el Caribe y en todo caso que nos permita esto no solamente reflexionar, sino tomar los correctivos necesarios. Gracias. Se generaron más dudas, aún más inquietudes, así que Samuel tiene algunas cosas que responder luego. Pero antes de eso y antes de darle paso a ustedes, tenemos un segundo comentario a cargo de Pablo Rosemena, quien es doctor en Economía por SEADE, catedrático de Entorno Económico en SPAE y además es emprendedor guayaquileño que posee y administra la franquicia Subway en el Ecuador, así como también otras franquicias americanas. Es socio fundador de la consultora de inteligencia estratégica y, casi como primicia, candidato actualmente a la presidencia de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Así que él nos hará un breve comentario sobre la publicación. Bueno, muchas gracias, Javier. Agradecer primero al SPAE por organizar este evento, a Virginia, a ti, Javier, también a Carlos, mi copanelista, quien siempre lo sigo y lo veo en todos los medios, lo disfruto mucho sus conceptos y el día de hoy he tomado nota de algunas reflexiones suyas y también pues al Banco Mundial, especialmente a Samuel, quien es, como ya ha quedado demostrado y ya lo sabíamos por su palmarés, un economista brillante, que es ecuatoriano, lo cual pues tiene ese valor agregado y también es emelexista, ¿no? Lo cual eso lo hace fuera de serie, ya está. Sí. Dicen que lo breve
es doblemente bueno, así que voy a tratar de ser súper breve, un par de reflexiones. Yo creo, si me permiten ser provocador, yo creo que los empresarios solamente innovan o por pasión o por presión. La pasión es una cuestión interna, cada uno tiene su musa, su motivación, Steve Jobs, Zuckerberg, Bill Gates, qué sé yo, o acá Luis Novoa Naranjo, etc. La presión es algo externo y no hay presión más fuerte. O sea, no hay gobierno que pueda meter presión que sea tan fuerte como una presión que no requiera ningún gobierno, y es la presión de la competencia. Una economía abierta, competitiva, realmente abierta, que ponga a competir a los empresarios. Eso es sano, eso es lo que fomenta en mi criterio la necesidad de innovar, que innovar no sea una cuestión de pasión, que sea cuando a ti te provoque, sino lo que tienes que hacer para sobrevivir. En esa línea de reflexión, una de las cosas que me llamó la atención de este libro y de la presentación de Samuel fue en esa diapositiva que hablaba sobre los rezagos en las prácticas gerenciales en Latinoamérica. Es decir, gerentes que no saben cosas que deberían de saber, ¿no? Gran oportunidad para nosotros los que estamos involucrados en las escuelas de negocios. Tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo por hacer, porque, claro, decimos, aún las empresas formales en Latinoamérica y en el Ecuador, parecería que no innovan suficientemente. ¿Pero por qué será esto? Digo, bueno, ¿qué es una empresa formal? Porque esa es una definición que no está en un diccionario económico. ¿Qué es una empresa formal? Bueno, que tiene su RUC, que paga sus impuestos, que está al día con sus obligaciones laborales, arancelarias, en el caso que importe, que está al día con todos los reglamentos. Ok, eso es una empresa formal. Pero es que en el mundo ya se ha innovado bastante y hay cosas donde estamos rezagados. Tu empresa tiene, por más pequeña, mediana o obviamente grande si lo fuera, tu empresa tiene normas ISO, tu empresa tiene gobierno corporativo. ¿Cuántas empresas en el Ecuador tienen gobierno corporativo? Tu empresa está lista para hacer emisión de obligaciones, peor aún, está lista para salir a la bolsa, tiene balance scorecard, cuadro de mando integral, estas cosas. Son cosas que en el mundo se inventaron hace rato, pero que acá estamos un poco rezagados. Entonces, esa gran innovación yo creo que presupone que vayamos quemando etapas y hay algunos pasos del escalón que nos falta dar, ¿no? En el Ecuador, que tenemos que irlos dando. Y yo creo que ahí el mayor esfuerzo que se puede hacer desde arriba es generar la presión, y la presión es con competencia. Nada sustituye la presión que siente un empresario cuando sabe que si no se pone las pilas, el tigre de la competencia, a su vecino se le lleva el negocio. Entonces, esa es una primera idea. En esa línea, los autores de este libro hablaban de una U invertida sobre la innovación. Entonces, en el eje vertical estaría la innovación, en el eje horizontal la competencia. Entonces, básicamente lo que ellos decían es que a medida que hay más competencia, como estamos diciendo, pues debería haber más innovación hasta cierto punto. Llega un momento donde demasiada competencia más bien juega en contra de la innovación. Eso me pareció interesantísimo. Y luego ellos en el libro dicen, bueno, pero en Latinoamérica no se confundan. Estamos bien por detrás de ese punto crítico, ese punto de inflexión donde hay demasiada competencia y ya empieza a caer la innovación. En Latinoamérica, dicen los autores, falta muchísima competencia y en mi criterio, como alguien que hace negocios pequeños en este país, me da la impresión que eso, por lo menos aquí, es así, falta muchísima más competencia. Un empresario no suele hablar de competencia, no suena bonito hablar de competencia, pero realmente ningún empresario quiere competencia. Todo empresario lo que busca es el monopolio, eso es lo que buscan los empresarios. Pero lo que le conviene a la ciudadanía, a la sociedad civil, al consumidor, es que exista más competencia. Por el lado de la pasión o del capital humano, coincido con lo que comentaba Carlos y Samuel, y consta en el libro, con respecto a esa brecha de capital humano, que nos hacen falta específicamente más ingenieros, más científicos, ¿no? Tenemos de pronto muchos personas que hacían otro tipo de carreras con un conocimiento blando, como a veces se le llama. Yo me permito hacer dos reflexiones que no están en el libro, pero que son cosas que me dan vueltas en la cabeza desde antes y esto me las puso a pensar un poco más. La primera, yo soy liberal, yo creo en la libertad y respeto al que no le guste mucho creer en la libertad, pero yo soy liberal. Y a mí no me hace mucho sentido que alguien
me diga a mí qué carrera tengo que seguir yo en la vida. No me hace sentido, y comprendo que existen otros criterios y hay gente que sí le hace sentido que desde las esferas más altas de un gobierno se debe direccionar qué tipo de carreras se tienen que seguir en función de un Plan Nacional de Desarrollo. Lo comprendo, no lo comparto. Lo que a mí sí me hace sentido, dado que soy liberal, es utilizar la herramienta de la persuasión o el arma de la persuasión, en la cual los gobiernos se encargan de que las universidades publiquen las tasas de desempleo por carrera, ¿no? Tasas de desempleo por carrera. Entonces, es una forma más sutil, no estás prohibiendo ni obligando a nadie a seguir una carrera determinada, pero está diciendo, mire, si usted quiere ser abogado, resulta que pues, la tasa de desempleo está bien alta, usted quiere ser doctor, o si quiere ser geólogo, la cuestión es distinta. Entonces, me parece que esa es una forma, esa es una primera reflexión, un poco fuera del libro, pero que la tengo y la planteo ahí. Me gustaría saber qué piensa Samuel y si alguien quiere agarrar esa idea. Y la otra es el tema de la educación financiera. Más que profesiones de científicos e ingenieros, profesiones técnicas que nos hacen falta, desde luego, pero más allá de eso, me parece que el problema no es de profesión, el problema es de cuadrante. ¿Qué quiere decir esto del cuadrante? Bueno, que tú puedes tener cualquier profesión, la que tú quieras, igual puedes ser empresario, igual puedes emprender. O sea, no tienes que haber hecho una maestría en negocios, no lo digamos en voz alta, pues estamos en el SPY, pero no tienes que haber hecho una maestría en negocios para montar una empresa. Podría ser ingeniero de lo que tú quieras, pues mejor te va a ir si haces la maestría en el SPY. Pero entonces, planteemos también eso, es un tema de cuadrante. Tú puedes ser empleado, autoempleado, empresario, inversionista, y aquí lo que va a marcar la diferencia es cómo te planteas tú en la vida. ¿Quieres trabajar en relación de dependencia o no? Y por último, tal vez ya saltándome de lo micro a lo macro, lo que me dejó, un mensaje fuerte que me dejó esta lectura fue que no hay atajos para el crecimiento, ¿no? Y eso hace mucho sentido con las cosas que uno ha aprendido intuitivamente en la vida. No hay atajos en la vida. Entonces, no hay atajos para el crecimiento tampoco. Sí nos podemos ganar la lotería del petróleo 2 veces, 73 y ahora en los últimos años. Sí puede pasar eso ahí. Sí puede haber contexto en algún momento más favorable, el boom de los commodities, bajan las tasas de interés, hay excesos de liquidez. Puede darse eso ahí, pero eso no depende de nosotros. Entonces, no hay atajos para el crecimiento. Al final del día hay una tarea que hay que hacer como país, como empresas, como empresarios o como individuos, ciudadanos de bien. Y es ser productivos, es apostar a la productividad, algo que el libro recoge y es de estas cosas que me parece que hay que empezar a hablar más de productividad. En el Ecuador se habla muy poco de productividad. Que yo sepa, no se mide la productividad en todas sus dimensiones y como sí se lo hace en otras partes. Empezar a hablar más de la productividad de los ecuatorianos, de los trabajadores, de las empresas, de los empresarios, etcétera. Y hasta ahí me quedo. Gracias. Bien, como se le plantearon muchas preguntas a Samuel, le vamos a hablar un ratito para que comente sobre los comentarios de Carlos y de Pablo, y luego abrimos para preguntas del público. Bueno, gracias Carlos, gracias Pablo. ¿Aló? Sí. Gracias por los comentarios y las reflexiones. La verdad es que afortunadamente no tengo que contradecir nada de lo que ustedes han dicho. Solo decir que si el Ecuador vivió años de crecimiento y se está desacelerando ahora, Emelec, por el contrario, vivió años de desaceleración y ahora se está acelerando. Así que para nosotros estas son buenas noticias. Fuera de bromas, empiezo por hacer una reflexión que mi jefe, Augusto, siempre hace, y es que es cierto que hemos tenido suerte, pero también hay que resaltar que hoy en día la política pública supo capitalizar esa suerte. Entonces, quería hacer solo esa reflexión porque mucho se ha hablado de los últimos 10 años de fortuna que hemos tenido y por primera vez en la historia pudimos capitalizar en el plano social esa suerte. Entonces, quería hacer esa reflexión para empezar. Luego, efectivamente, como mencionó Carlos, Latinoamérica es un crisol, es una mezcla de gente, de dialectos, de riquezas, en fin, con lo cual es claro que va a haber una gran diversidad y una gran
diferencia en cuanto a la manera en que el entorno en cada país de Latinoamérica está. Y quizá esa diversidad hace que en cada país haya un entorno un poco difícil a la hora de innovar. Quizá esto nos ha alejado un poco, hay poca cohesión. Hay estudios académicos que muestran que cuando hay poca similitud entre los países, si bien es cierto hay riqueza cultural, hay dificultades a la hora de coordinar acciones. Y quizá en Latinoamérica hay un poco de eso, quién sabe. Luego, yo creo que hay una parte cultural, esto no lo vemos en el informe, es muy difícil cuantificar, pero yo sí creo que hay un cierto componente cultural latinoamericano de por ahí aversión a tomar riesgos, ya sea porque la legislación o cualquiera de estos componentes del entorno nos hacen ser más aversos al riesgo, o sencillamente porque culturalmente no nos gusta fallar, y esto puede estar pasando. Además, quería recalcar que, al menos desde mi punto de vista como economista, me gusta pensar que las personas reaccionan de manera racional y óptima ante el entorno en el cual se manejan. Con lo cual, por ahí, todo esto que vemos ahora es una reacción lógica a lo que el latinoamericano empresario tiene que vivir. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando vemos esta pobre práctica empresarial, sobre todo, por ejemplo, en el lado de recursos humanos, puede ser, desde el punto de vista analítico, que uno diga, bueno, el empresario, ¿por qué no contrata al mejor ingeniero que puede o al mejor administrador que tiene en el mercado y contrata a su pariente o a su conocido o a su hombre de confianza? Pero en muchos lugares he escuchado, por ejemplo, que si yo contrato a una persona muy capacitada, que por ahí yo tengo que, por X motivo, porque me estafó o lo que sea, llevarlo a juicio, en Latinoamérica es muy difícil y muy costoso realmente recuperar lo que uno ha perdido por esta mala administración o lo que sea. Por eso en Latinoamérica hay un tema de buscar gente de confianza, lo cual, por el lado negativo, nos pone un límite a la escala que puede tener una empresa, porque claramente uno no tiene tantos hermanos como para poder ampliarse de manera muy grande, ¿no? Luego, también hay otro tema que he escuchado mucho en presentaciones anteriores en otros países, y es que hay un tema legislativo, tributario, que por ahí puede poner ciertas trabas al crecimiento de las empresas. Por ejemplo, escuchaba que en algunos países de la región la empresa de tamaño intermedio está muy gravada con respecto a las pequeñas y a las grandes. Entonces, si yo soy una empresa pequeña, tengo que dar un salto enorme para poder justificar ese crecimiento y no entrar en esta zona de gravámenes altos. Luego, también hay un tema por ahí la legislación no se mueve al mismo paso de la innovación, ¿no? Y, por ejemplo, escuchaba que en ciertos países la investigación y desarrollo, la manera en que se graba también es muy poco incentivadora para que las empresas hagan investigación y desarrollo. Y, de hecho, en muchos casos lleva a no reportar investigación y desarrollo. Hay empresas que sí lo hacen, pero que lo pasan como gasto, por ejemplo, porque eso sí es deducible de impuestos. Entonces, a lo que voy es que definitivamente hay un entorno, hay una parte cultural, pero también es cierto que desde mi punto de vista hay ciertos componentes del entorno empresarial que hace que este déficit que observamos sea una reacción lógica de los empresarios a lo que les toca vivir. Luego, con respecto a los comentarios de Pablo, efectivamente en nuestro informe hacemos énfasis en esta relación de U invertida entre la competencia y la innovación. Y lo que argumentamos es que básicamente, ¿por qué la sorpresa ante esta U invertida? Y es que hay dos grupos de economistas que argumentan que por un lado la competencia es la que lleva a la innovación, pero también hay un gran número de economistas que dicen que la protección de la competencia o el monopolio es aquella que deja que los innovadores lleven a cabo ideas. La idea detrás de esto es que para uno innovar existe un costo fijo de innovar y que si uno no tiene cierto poder de mercado no lo va a poder llevar a cabo. ¿No? ¿Para qué yo voy a invertir X millones de dólares para una gran idea si después me la copian y yo no gano beneficios sobre eso? Entonces, lo que argumentamos nosotros efectivamente que la competencia es la que en Latinoamérica ese efecto de proteger
a las empresas de la competencia no es el que domina a la hora de innovación. Es más bien, estamos del otro lado de la curva. Y lo que decía durante mi intervención era precisamente que eso es lo que observamos en Latinoamérica, que existe sectores de servicios, sobre todo, donde hay mucha concentración. Y esto me sirve para hacer una reflexión y una autocrítica a nuestro informe, que va más allá de los datos y es más una dificultad que yo creo que es algo que también hay que trabajar. Y es que en nuestro informe nos enfocamos sobre todo en el sector manufacturero, por dos razones. Porque el trabajo económico normalmente se ha enfocado en este sector, y segundo, porque hay muy pocos datos sobre el sector servicios, sobre todo en innovación. Y yo creo que es fundamental hacer un poco de trabajo desde el sector público y las universidades en tratar de medir de manera mejor la innovación por el lado del sector servicios. Y hay que pensar que el sector servicios, primero, es el gran sector de la economía mundial, representa como 70% del empleo y del Producto Interno Bruto de los países. Y segundo, que no hay sector manufacturero que funcione sin un sector servicios que sea competitivo, que sea innovador. Con lo cual dejo ahí también esa inquietud. Luego, con respecto a lo del publicar las tasas de desempleo por carreras, me parece súper interesante, y de hecho quería comentar que en otras universidades de Latinoamérica hay algo que se llama el Observatorio Laboral. En la Universidad de los Andes en Colombia, por ejemplo, la universidad recolecta datos de cada uno de sus egresados, cuál es su primer salario. Y no solo te presentan el promedio, sino que te presentan la dispersión de los salarios de tal manera que cuando uno vaya a decir una carrera no piense, yo voy a ser el próximo Bill Gates, sino que dice, ok, puedo ser el próximo Bill Gates, o puedo ser el que fracasó, o puedo ser el promedio. Pero uno entra a estudiar con un cierto conocimiento de cuáles son los beneficios esperados y los riesgos, ¿no? Entonces creo que estando aquí en la SPOL, invito a que se trate de hacer este tipo de esfuerzos, porque realmente creo que es lo que conversábamos antes de la presentación, y aquí se ha tocado hasta cierto punto. Creo que no hay reforma educativa que funcione sin conocer cuáles son las necesidades del sector privado. Y parte de esto tiene que ver con cuál es la remuneración que existe a ciertas ocupaciones, a ciertos tipos de talentos, carreras y demás. Por eso es fundamental esta comunicación entre el sector privado, la universidad y los posibles estudiantes que van a entrar a la universidad. Y para finalizar también quería hacer una reflexión adicional, y es que en nuestro informe hacemos énfasis sobre las carreras. Pero yo creo que con todo lo que he escuchado aquí y en otras presentaciones, creo que también es importante pensar en la manera que enseñamos, independientemente de las carreras. Por ejemplo, hace poco estuve en Boston presentando en Harvard, y había un grupo de estudiantes y decían, muchos latinoamericanos, y todos traían la misma preocupación. Muchos ingenieros donde decían, yo en la universidad aprendí a memorizar fórmulas y a resolver problemas que me ponía el profesor, pero me enseñaron muy poco de cómo resolver un problema que esté fuera del libro de texto o un problema práctico, ¿no? Entonces, creo que también hay que darle cierto énfasis a esta línea educativa un poco más de vanguardia, donde se va más allá de la repetición y más en el pensamiento crítico y en tratar de desarrollar habilidades de creatividad, independientemente de la carrera, porque la creatividad no es solo para los artistas, también es para los ingenieros y para nosotros los economistas, que abundamos en Latinoamérica. En fin. Muy bien, entonces abrimos el espacio para algunas preguntas. A ver, Antonio, Guido, y luego alguien que no sea... Voy a tomar las palabras de Carlos Rabascal. Primero, agradecerle a Samuel Pinagura por su presentación. Primera vez, desde la última vez que estuve con alguien en el Banco Mundial, primera vez que no nos llaman la atención. Claro que es una manera más elegante de decirnos que no hemos hecho la tarea, pero por lo menos es más elegante. Hablando de las carreras, comparto con Pablo que la libertad es indiscutiblemente necesaria. Sin embargo, miren lo que está sentado en la mesa ahí. Hay 3 doctores en economía y uno que casi es economista.
¿no? Porque Carlos está ahí. Y en la SPAE abundan los economistas y somos una escuela de negocios. Entonces, si buscamos innovación en un cónclave en el cual el presidente es economista, tenemos muchos economistas, y si yo me acuerdo de mi infancia, les llamábamos quicuyos, y para los guayaquileños que no saben mucho de quichua, quicuyo es una hierba que crece en las intersecciones del cemento, ¿no? Y es dificilísima de combatir, ¿no? Es mala hierba. Claro, ustedes pudieron ser hombres de provecho y hacerse ingenieros, pero si hicieron economistas, puede ser que lleguen a presidentes, ¿no? El asunto realmente hay que verle al empresario de diferente manera en Latinoamérica. Carlos había mencionado algo, somos 41 países y no hay masa crítica para hacer empresa con países pequeños. Yo ya no considero a Brasil Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto México y Argentina pues tienen sus tamaños distintos. Ya Brasil marcha por sí mismo con 200 millones de habitantes de los 570 que dijiste que somos. Es más del 40% de la población. Y Brasil ya está entre los 8 grandes del mundo, ¿no? El empresario ha tenido que vivir con economías muy pequeñas, lo cual impide ser innovador sino copiador. Y lamentablemente hemos copiado del Anglo-American, del americano que vino aquí a poner su primera planta, y tú eres Emelec, yo soy Emelec, ¿no? Vino de superintendente de Emelec y felizmente creó el equipo, ¿no? Sí, aprendimos de los americanos y de cualquier lado, europeos, ingleses, a hacer empresa, copiando con dificultad lo que veíamos hacer en otros lados. Y la empresa latinoamericana, especialmente la ecuatoriana, es familiar. Y la empresa familiar tiene el problema de que no cree en Celia Cruz, ¿no? No hay cama para tanta gente, ¿no? Sí, hay cama para toda la familia y tiene que, pues, primera, segunda y tercera y cuarta generación, si es que dura, ¿no? Esos son inconvenientes que no veo reflejados, no he leído el libro, me van a regalar uno, espero, no creo que me lo vayan a vender. Pero yo veo que en el informe no está reflejado realmente ese hecho. Yo sé que es cultural, muchísimo cultural, pero la realidad es mía. Yo soy segunda generación de campesinos enseñando administración de empresas y director de una compañía. Segunda generación de campesinos. Mis abuelos todavía ordeñaban a mano, ¿no? Y creo que todavía lo hacen en el cielo, pero por supuesto, ¿no? Entonces, no hay lo que decía Pablo Arosemena, y creo que tú lo dices, Samuel, en el informe. No hay atajos en esto, ¿no? O sea, de saltar de campesino a académico en 2 generaciones es bien duro. O sea, no hay una historia, lo que dicen en mi tierra, la sangre chuta, ¿no? No hay algo que la sangre te lleve a ser industrial, emprendedor, innovador, porque yo todavía celebro los cumpleaños y los santos y me postro de rodillas ante la Virgen de la Concepción y cualquier cosa de esas, ¿no? Ese sí es un problema grande, un problema en el cual los atajos que hemos tenido que tener en Latinoamérica y en el Ecuador han sido muy grandes. Bombita, el general Rodríguez Lara en el año 72, no es 73, 72 salió el primer barril de petróleo, lo paseó por todo Quito en un jeep y enseguida quiso crear una clase media y obligó a los laboratorios farmacéuticos que aquí importaban a poner planta. Y ese fue el primer error que se cometió, porque hay economía de escala. Y eso la hemos tenido que pagar a través de los años. Y me podría quedar toda la noche, pero después le dejo a Guido sin tema. Sí. Pregunto una vez para que comente las dos. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo soy uno de los que no soy economista en SPAE, soy ingeniero, mi background. Así que balanceo un poco aquí con Francisco. Ah, tú también, y Francisco, que es abogado. La pregunta, a ver, tengo 2 inquietudes que quizás es muy breve el tiempo y quizás no, y me quedaron unas dudas. En el GEM que trabajamos aquí en SPAE, observamos coincidencia en lo que tú ves en el tema de que en emprendimiento más importante que la cantidad es la calidad, y de hecho vemos
los países más desarrollados, que tienen muy bajos indicadores de actividad emprendedora en su ciudadanía. Sin embargo, observas empleos de buen nivel y todo, exactamente lo que tú comentaste, y de hecho coincidimos mucho. Pero cuando ya hablamos del tema de, bueno, ¿dónde nos enfocamos en el tema de tratar de apuntar las soluciones? Ahí quizás quisiera que me expandas un poco, porque me parece que mencionabas que en Latinoamérica las empresas grandes, al menos en el estudio, se revelan más innovadoras que las pequeñas, si mal no recuerdo, ¿sí? Y decías, bueno, quizás tenemos que ver entonces un poco cómo hacemos estas empresas ya medianas y grandes, hacerlas crecer. Pero yo tengo una inquietud, porque yo veo el problema más estructural. O sea, si miramos países como Estados Unidos, Europa u otros, donde en cambio hay bueno, no me voy a referir a ningún estudio, pero hay la concepción de que la innovación generalmente está más en las pequeñas. Y de hecho es una parte importante, y de hecho muchas son compradas por las grandes, ¿no? Por ejemplo, Apple el año pasado compró 20 empresas pequeñas. Hay empresas como Microsoft que compraron en cambio empresas ya de dimensiones más grandes. Entonces, mi inquietud viene por el hecho de que no estoy tan seguro en sí de que el problema sea cómo hacer crecer las medianas o las que están más cerca de ser grandes, sino estructuralmente el dinamismo y la relación entre las empresas grandes y las pequeñas. Y te pongo un ejemplo. Un politécnico, emprendedor tecnológico, trabajaba para una empresa, no vamos a hablar de grandes mucho aquí, pero una pyme más grande, y vio una necesidad, una oportunidad, se salió y fundó una pequeña, ¿no? Como hacen muchos países desarrollados. Sin embargo, y ahí viene la otra inquietud, que es la del tiempo que tienes que mirar en la empresa, le ha tomado alrededor de 12 o 13 años lograr hacer crecer su empresa tecnológica. Actualmente ya está vendiendo en Perú, está vendiendo en Colombia, o sea, está creciendo. De hecho, yo diría que posiblemente ahora quizás es más grande que la empresa para la que él alguna vez trabajó. Y tú también comentabas un tema de cuando apoyemos empresas que veamos que tienen potencial de crecimiento, quizás miremos más las jóvenes o las más jóvenes. Pero en Latinoamérica, y eso coincidiendo con lo mismo que comentaban en la mesa, los dinamismos son de diferente naturaleza, ¿no? En Ecuador el dinamismo es mucho menor que, por ejemplo, no sé, en Chile o en Brasil. Y, por ejemplo, es medio, o sea, cuando yo digo miremos las jóvenes, es relativo, entre comillas, ¿qué es las jóvenes, no? Entonces, las preguntas van por un lado, bueno, porque, o sea, si tenemos que enfocarnos en recomendaciones de política o de qué atacar, no es como medio peligroso, o sea, miremos solo las grandes o las medianas, no es más bien miremos estructuralmente todo el esquema y todo el dinamismo y a ver cómo lo revitalizamos. Por ahí va mi inquietud. Una más. A ver, Francisco. De ahí hacemos otra ronda con los otros generales. Bien, muy interesante esta presentación y los comentarios de los panelistas. Creo que efectivamente nos falta mucho más competencia, en el sentido de competencia a los empresarios, ¿no? Aquí y en la región. El difunto Rudy Dornbush en MIT ponía una lámina, ¿no? Donde veía el movimiento del comercio mundial hace muchos años, ¿no? Entonces decía, Latin America is very important. Y tú veías Latinoamérica y veías una cosa muy chiquita, ¿no? Entonces decía, en literatura, en poesía, Cuando uno mira esa foto y mira un tema que no está mencionado y no sé si tenga impacto, que es la inversión extranjera. Porque decimos, bueno, las multinacionales no tienen el mismo dinamismo en Latinoamérica que en otras regiones, no únicamente el empresario local. Yo no sé si la inversión extranjera juega un desarrollo importante en mejorar el capital humano, en crear espacios de R&D que no sean necesariamente públicos, y probablemente es el problema de que somos muy importantes en literatura y en estas cosas, ¿no? La inversión extranjera en el 2012, ¿no?
medida 1.400 billones de dólares. 600 fueron a zonas, países en desarrollo. 170 fueron a Latinoamérica. Y si le quitas Brasil y si le quitas México, nos dejan 60. ¿No? Entonces yo no sé si esta maldición de Latinoamérica de no poder tener un dinamismo mayor se debe también a que no hay políticas públicas en el sentido de atraer inversión extranjera, o no hay empresarios dispuestos al openness, ¿no? Y como no hay competencia, como dice Pablo, prefieren tener un mercado mucho más protegido y regulado e influyen en ese sentido, ¿no? Probablemente allí sea un factor que nos esté faltando justamente para más innovación y mucha más creación de empleo y de riqueza. Bueno, gracias por las preguntas. Empiezo. Sí. ¿Perdón? Vamos a hacer una segunda ronda. Hacemos una segunda ronda porque ya hay 3 preguntas para no... Bueno, empiezo por decir que nuestro informe tenía, obviamente no queríamos ser un manual enciclopédico sobre emprendimiento, entonces tuvimos que escoger una narrativa en especial. Y obviamente esto tiene un costo. Dejamos de lado muchas cosas que son definitivamente muy interesantes, ¿no? Y que coincido con ustedes, por ejemplo, el tema de que en Latinoamérica hay un sesgo hacia la empresa familiar por razones culturales, y de hecho algo mencioné antes de mi propia perspectiva de escuchar a otra gente de el por qué hay ese sesgo, ¿no? De poder controlar a tus parientes si te hacen trampa y el palo social que les cae, ¿no? Porque no tenemos cortes que nos apoyen para prevenir ese tipo de problemas. Luego, definitivamente en Latinoamérica hay un tema de escala y por eso se escucha tanto se promueve la integración regional y demás, ¿no? O sea, definitivamente detrás de la innovación hay un tema de mercado. Si tú tienes un mercado más grande y mayores posibles beneficios, tienes un mayor incentivo para innovar. Con lo cual, estoy completamente de acuerdo con ustedes en que hay que tratar de promover temas de integración regional, de apertura comercial. Lo que pasa es que sí se han hecho esfuerzos en Latinoamérica y sí hay avances. Posiblemente si replicamos el gráfico de Dornbusch hoy en día, en Latinoamérica no estaríamos tan cerrados como parecía en ese momento. Vemos nuestros países vecinos, Colombia, Perú, el mismo Chile, que está remotamente localizado del resto del mundo. Cuando uno controla por esa ubicación geográfica, Chile aparece como un país muy abierto al mundo, ¿no? Entonces sí se han hecho avances en ese lado y creo que es fundamental para el aumento de la competencia. Y por eso argumentamos en el libro, no creemos que el problema de competencia esté por el lado del sector transable industrial, viene más por el lado de servicios y bienes no transables. Y con respecto a la inversión extranjera directa, yo creo que hay algo que le escucho mucho a mi jefe, y es que yo soy un poco más joven que mi jefe, entonces él ha vivido más en las experiencias en Latinoamérica, y él dice mucho, lo que pasa es que en Latinoamérica hemos vivido una relación de amor-odio. Tuvimos a Chiquita Banana que venía y nos sacaba la sangre, y por eso le cogimos un cierto rechazo a la inversión extranjera directa porque pensábamos que era algo que venía a explotarnos. Sin embargo, vemos experiencias de otros países y la inversión extranjera directa definitivamente es un puntal importantísimo, ¿no? La experiencia de los países del este asiático, el mismo este europeo, y el trabajo académico que argumenta que los posibles derrames de conocimiento e incluso los derrames a empresas locales son grandes de la inversión extranjera directa. Con lo cual yo creo que es fundamental que en Latinoamérica haya una agenda coherente de atracción de inversión extranjera directa. Y yo creo que dentro de esa agenda coherente es importante seguir modelos que han servido. Por ejemplo, en el informe mencionamos el caso de Intel, que ahora ya no está en Costa Rica, pero cuando llegó a Costa Rica, ¿qué hizo Intel? Vio una deficiencia de ingenieros,
habló con las 3 universidades principales y establecieron un programa que se adaptaba a las necesidades de Intel. Entonces, ese tipo de cosas quizá las agencias de inversión, de promoción de inversión deberían tratar de seguir, ¿no? Tratar de encontrar una manera de que la inversión extranjera directa deje su huella, cree spillovers a otras empresas y sea beneficioso para el país. Con respecto al tema de pequeño y grande, y joven y viejo, sin ofender, me refiero a las empresas. De hecho, a esa diapositiva en algún momento bromeamos, podríamos ponerle el título el tamaño no importa, la edad sí o algo así. Pero fuera de bromas, el tema está en que nosotros no decimos que el énfasis debería ser en pequeñas. Observamos un patrón que se ve, por ejemplo, en Colombia, que es de donde es este estudio que mostramos, y que de hecho en Estados Unidos también se ve, de trabajo académico. Y vemos que las empresas pequeñas son las que más crecen. Ahora, esto no quiere decir que sean las que nosotros debemos apuntar con la política pública, porque... Perdón, las jóvenes. Porque puede ser que, o sea, idealmente, ¿qué es lo que quisiera hacer el diseñador de políticas públicas? Es decir, quiero identificar a las empresas que tienen el potencial de crecer y por algún motivo no pueden alcanzar ese potencial porque hay barreras, no sé, institucionales o de políticas, en fin, y tratar de hacer de que esas empresas crezcan. Quizá las jóvenes no tienen esas barreras, o quizás sí, no lo sabemos. Lo que tratamos de decir es que ha habido una especie de obsesión por el lado de la política pública en las pymes. Y nuestro argumento es, quizá este énfasis que se le ha dado tanto a las pymes, quizá tenemos que pensarlo nuevamente. Porque de hecho, y tú mismo lo decías, en Estados Unidos también se hace este énfasis en la pequeña y mediana empresa. Y está en el corazón de la discusión política en países desarrollados. Y mucho de esto viene de trabajo académico, pero hoy en día cada vez más hay menos consenso, cada vez más hay menos consenso de si realmente el tamaño es el determinante de crecimiento. Para Estados Unidos también es cierto esto. Con lo cual, nuevamente, nuestro informe no quiere decir hay que enfocarse en las pequeñas o hay que enfocarse en las jóvenes. Lo que estamos tratando de plantear son interrogantes y posibles avenidas de discusión donde digamos, bueno, hay cosas que hemos hecho y no están funcionando. Tratemos de darle la vuelta para ver si es que encontramos maneras de liberar estas barreras que hay a la hora de innovar y de crecer. Muy bien. Carlos, ¿tiene un comentario? Más que un comentario, una inquietud. A ver, estamos hablando de empresas pequeñas, medianas, grandes y hemos agregado a la discusión empresas jóvenes. En el estudio se mencionaba que las empresas jóvenes en un horizonte de 4 años eran las que más innovaban, las que más creaban productos y las que más buscaban mercados nuevos en ese sentido. Pero el tema pasa por lo siguiente, ahí de pronto se pueden presentar varias barreras y te lo pregunto si fueron identificadas. El uno tiene que ver con propiedad intelectual. Si vamos a investigar y vamos a innovar, lo ideal sería establecer patentes. Y entonces ahí tenemos que entrar a un tema que en el Ecuador también es polémico. Recordemos que en el Código Orgánico Integral Penal se despenalizó el delito de propiedad intelectual, lo cual significa incluso que puso en riesgo o está poniendo, es un tema muy sensible en la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Ese es un tema. Pero el otro tema es que si voy a investigar y soy nuevo, porque estamos hablando de un horizonte a 4 años, tengo una idea, la quiero llevar a cabo, etcétera, etcétera, por lo menos aquí en el Ecuador. Cuando uno se acerca a una nueva, llámese a un banco privado o llámese a la Corporación Financiera Nacional, lo primero que te piden, y no sé cómo sea esto en Latinoamérica, lo primero que te piden es qué camino ha tenido qué camino ha tenido la empresa. Y evidentemente la respuesta es, recién estoy comenzando para desarrollar esta idea. Entonces, el tema del acceso a financiamiento, que es lo que yo mencioné en mi primera intervención, es fundamental, porque en Latinoamérica, que yo sepa, hay banca pública, pero que no logra convertirse en banca de desarrollo, que es banca de riesgo. Entonces, mi pregunta es, dentro del análisis y la evaluación que ustedes han hecho, ¿qué
¿qué han encontrado como para poder decir Latinoamérica tiene una esperanza de poder implementar estos accesos de financiamiento a través de inversiones de riesgo? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de hacer una intervención. Hemos escuchado durante el transcurso de la ponencia cómo la innovación y el desarrollo motivan o pueden conducir a las empresas hacia nuevos emprendimientos, ¿no? Un factor muy importante que se ha analizado es la competencia y también las presiones de políticas gubernamentales que van a obligar a las empresas a hacer investigación. Pero existe también un aspecto muy importante que va a orientar y va a inducir a que las empresas hagan investigación. Y es precisamente los cambios que se están produciendo a nivel global en el ambiente. Existen cada vez mayores problemas ambientales que cambian las situaciones originales que pueda tener un determinado mercado y que exija que se desarrollen nuevas especies. Yo trabajo en el sector agrícola y a nivel de empresas, por ejemplo, tenemos un centro de investigaciones en donde se desarrollan nuevas especies que puedan adaptarse a las condiciones cambiantes del ambiente y puedan tener al final del día una mejor producción dentro de mi proceso industrial. Yo quisiera saber si en el estudio se ha contemplado esta variable cambiante ambiental en el sentido de una motivación para las empresas en hacer investigación y desarrollo y determinar nuevas estrategias de competitividad. Una pregunta más ahí atrás y para que Samuel pueda contestar. Gracias. Una pregunta acerca del proceso que Carlos decía en su intervención. Si Latinoamérica ha entrado o no a ese proceso y cómo está entrando. Si entramos a competir entre nosotros o si entramos hacia otras regiones. Y básicamente, ¿cómo podría darse esta integración? Si lo hacemos como en servicios, en materias primas o con valor agregado, o si lo hacemos con inversión extranjera o solamente entre nosotros. ¿Cuál sería la mejor recomendación? Gracias. Empiezo por sin ningún orden específico, pero bueno. El tema del ambiente no lo tocamos en detalle. Definitivamente uno lo puede pensar como dentro de estos factores que determinan la innovación, ¿verdad? Uno puede, normalmente, ¿qué te lleva a la innovación? Como decía Pablo, competencia o cambios en la demanda. Si tu demanda está cambiando, claramente tú vas a buscar responder a esos cambios en la demanda con innovación. Entonces, definitivamente, a nivel estructural mundial hay un cambio en esa dirección. La comida que comemos, el tipo de impacto que tiene el producto sobre el medio ambiente y definitivamente es un factor importante detrás de la innovación. Yo creo que a medida que se valore más y más el impacto ambiental, va a ser importantísimo que las empresas interioricen esto e innoven en esa dirección. Lamentablemente, como te digo, no sé exactamente en Latinoamérica si se ve evidencia de que las empresas estén respondiendo a este cambio de preferencias y de demanda por productos más limpios, verdes y menos modificados o no. Pero sí, definitivamente es un factor importante detrás de la competencia. Y hay una naciente literatura académica que está tratando de entender bien el timing de los cambios en productos hacia productos más limpios y de menor impacto ambiental. En cuanto al tema de las jóvenes, financiamiento y patentes que Carlos mencionaba, en el estudio, el tema de jóvenes versus empresas no jóvenes es un tema de definición también, ¿no? Hay que entender bien qué es una empresa joven. Quizá
en el estudio que mostramos, que es colombiano, el nacimiento de la empresa se define como el establecimiento de la sociedad, de la empresa formal y tal, con lo cual no es el nacimiento de la idea en sí. Es posible que el proceso de maduración de la idea, búsqueda de financiamiento y tal, hasta el punto en que te establece formalmente, puede tomar muchos años, con lo cual el tema de edad y los 0 o 4 años son relativos, no es necesariamente el número que está ahí el que tratamos de enfatizar, pero sí, sino el tema de que comparado con empresas que tienen mayor tiempo establecidas, las jóvenes tienden a crecer más rápido. El financiamiento definitivamente es un tema que es importante y en el estudio no lo mencionamos en gran profundidad porque de hecho en el Banco Mundial se trabaja mucho sobre financiamiento y desarrollo financiero y no queríamos repetir lo que nuestros colegas han dicho. Encontramos cierta evidencia que mostramos de que efectivamente en Latinoamérica hay un déficit de capital de riesgo. Lo vemos más desde el lado privado, no necesariamente desde la banca de fomento y la banca pública, que tú dices es un factor importantísimo detrás del capital de riesgo. Pero lo que sí vemos es que en Latinoamérica todos estos capitales ángeles y venture capital que se ve en otros países del mundo es escaso y si algo apunta a las empresas que son grandes y exitosas, con lo cual incluso el capital de riesgo que vemos en la región no toma el riesgo que uno esperaría tome, ¿no? Con lo cual, nuevamente, es un déficit importante y que creo que está detrás de todo el proceso de innovación. Innovación es igual a riesgo, toma de riesgo. Y si uno no tiene el financiamiento que respalde ese riesgo, es muy difícil llevarlo a cabo. Y sobre lo de patentes que tú mencionaste, lo vemos, no lo mencioné en la presentación, pero dentro de estas áreas que mencionaba al final de mi presentación, donde creemos que hay déficits en Latinoamérica, está el tema de protección de propiedad intelectual. Y es curioso porque en principio la mayoría de los países latinoamericanos están sujetos a la ronda de Uruguay, donde en principio se convergió hacia protección de propiedad intelectual estándar a nivel mundial. Y de hecho hay ciertos países que están yéndose en contra, por ejemplo China y demás, que han tenido problemas con la OMC precisamente por esto. Ecuador es un caso donde también se está cambiando, pero en general en la región vemos que al menos de manera de jure no se ven grandes diferencias con otros países del mundo. Sin embargo, cuando uno ve medidas más subjetivas de protección de propiedad intelectual, vemos que efectivamente en Latinoamérica hay un déficit, con lo cual no es tanto en el papel como nos vemos, sino que creemos nosotros que es la implementación de estas leyes de protección de propiedad intelectual las que están causando problemas en la región. Con lo cual, nuevamente, esto resalta que el problema no es de mover una pieza o mover otra pieza. El problema en Latinoamérica es de mover el tablero entero. Tenemos un sistema judicial que no funciona tan bien como debería, que no te permite implementar leyes de protección de propiedad intelectual y eso hace que obviamente haya menos innovación. Pero nuevamente, el énfasis del informe es ese, que tenemos que pensar no en estos cambios de política unidireccionales con la esperanza de que las cosas cambien, sino más, como se dice en economía, pensando en un big push que haga que el entorno cambie y que la innovación en Latinoamérica florezca. Solo para complementarlo del tema de financiamiento, el BID a través del FOMIN recientemente lanzó una iniciativa para generar una plataforma de red de inversiones ángeles a nivel de Latinoamérica, un proyecto de 4 años justamente para consolidar eso en la región, ¿no? En distintos países. Recién hace un mes lo lanzaron. Bien, ¿querías completar? Sí, gracias Carlos. Me faltó responder a la persona de atrás que había mencionado el tema de integración. Yo creo que definitivamente es un tema súper importante, el tema de integración regional, cómo nos integramos a nivel regional. Y creo que Latinoamérica, como dice alguna gente en mi oficina, es un laboratorio económico donde se ha tratado de todo, desde sustitución de importaciones, pactos andinos, Mercosur, movilidad laboral, no movilidad laboral, en fin, se ha tratado un montón de cosas que lamentablemente no han traído los frutos que se esperaban, ¿no?
con lo cual es difícil saber qué cosas son las que hay que hacer y qué cosas empujar. Creo que lo importante es que hoy en día hay plantada en la cabeza creo que siempre ha estado plantada en la cabeza de los que hacen política pública, pero hoy en día se está repensando en cómo sacarle el fruto al tema de integración regional, inversión extranjera directa y apertura comercial. Yo creo que son temas fundamentales donde la región tiene que trabajar, pero no podría decirte exactamente cuál es el camino que hay que seguir. Creo que hay que pensarlo en detalle y saber cómo hacer que la región como un todo capture economías de escala y demás temas que se han tratado hoy con la apertura comercial y la integración regional. Muy bien. Lamentablemente, si hay otras preguntas, Samuel se va a quedar aquí en el cóctel, lo pueden atacar, pero vamos a dar paso para poder cerrar el evento. Muchísimas gracias por haber asistido. Están todos invitados para nuestro próximo evento, Emprendimiento en el Ecuador, resultados del Global Entrepreneurship Monitor 2013. Será el martes 13 de mayo en el Hotel Sheraton a las 8 de la mañana. Será un desayuno, están cordialmente invitados, los esperamos. Tenemos un panel formado por Samuel Pinagura, que nuevamente nos va a acompañar, Rebeca Vidal de la Corporación Andina de Fomento y Virginia Lacio, directora del GEM y de SPAE, ¿no? A continuación, pues están invitados todos al...